El 1 de mayo de 2026, la Central Obrera Boliviana, que es el máximo ente de los trabajadores en Bolivia, realizaba este cabildo en la ciudad de El Alto, donde dieron a conocer un pliego petitorio de 16 puntos que los vamos a repasar a continuación. Antes les pongo en contexto un poco, no me acuerdo cuándo, pero bueno, durante el gobierno de Evo Morales se hizo costumbre que el 1 de mayo haya una marcha de los trabajadores junto al presidente y ese día también el gobierno decrete el aumento salarial al mínimo y que aumente el salario, ¿no? A los trabajadores. Eso se había hecho desde, como les digo, desde hace mucho tiempo. El gobierno de Rodrigo Paz decidió en diciembre sacar un decreto donde aumentaba los sueldos directamente para todo el año e indicaba de que este 1 de mayo ya no iba a haber el aumento característico, sino que básicamente ya lo había hecho, ¿no? Y creo que estaba bien y además esa medida te permite pues planificar mejor tu año, porque si te van a subir el salario en mayo y además este aumento era retroactivo, es decir, que tenías que pagar enero, febrero, marzo, abril, o sea, tenías que complementar a los trabajadores, ¿no? Pero bueno, Evo Morales lo hacía más para congraciarse con el sector trabajador y como la COP ha estado siempre al lado al lado del MAS durante todos estos años, pues así se ha sido. Pero este año no hubieron festejos, no hubieron marchas, sí hubo este cabildo que fue, no sé si tan multitudinario como otras veces, ¿no? Pero ahí la COP dio a conocer estos 16 puntos y el gobierno creo que no lo tomó la debida importancia. De hecho, los medios lo ningunearon, dijeron que, bueno, dieron su pataleta y punto. Ese día declararon paro nacional a nivel nacional. Un paro que hay que decirlo, los primeros días no se sintió. Algunos sectores dijeron que no estaban de acuerdo y así posteriormente. Pero poco a poco esta medida se fue incrementando y el día de hoy estamos con 26 días ya de conflictos en el Departamento de La Paz. Pero ¿cuáles han sido estas resoluciones del Cabildo? Vamos a pasar a repasar cada una de ellas y ver pues si se han cumplido o no. Y la verdad es que poco a poco el presidente va cediendo, ¿no? El Cabildo Abierto determina y resuelve: uno, exigir el respeto absoluto a la Constitución Política del Estado Plurinacional y la independencia total de los órganos de poder público, rechazando cualquier forma de manipulación judicial o instrumentalización de las leyes con fines políticos en contra del pueblo trabajador. Bueno, aquí este tema creo que viene porque ya días posteriores a este cabildo, el gobierno ha hecho que el sistema judicial emita una orden de aprehensión contra el ejecutivo de la Central Obrera, ¿no? Que es Argollo, que está pidiendo la renuncia del presidente. Y aquí hay que tener claro, ¿no? O sea, tanto el MAS como todos los gobiernos siempre han utilizado la justicia de su lado, ¿no? Este mismo gobierno que inmediatamente asumió el órgano, el nuevo órgano judicial, pues volvieron revilla, volvieron gente que tiene cosas pendientes con la justicia, pero y bueno, no pasó nada, ¿no? Como cuando Janine llegó al gobierno y nuevamente salieron de la cárcel muchos prisioneros políticos, regresaron muchos del exterior, se apresó a mucha gente del MAS y cuando volvió el MAS, pues se los liberó y así la situación con la justicia en el país. A ver, el segundo punto, pues bueno, ese punto, el uno, es realmente un problema a nivel nacional, ¿no? Es un problema de la historia de Bolivia y no creo que se resuelva ahora. Dos, demandar la convocatoria y realización inmediata de las elecciones judiciales para contar con magistrados legítimamente electos, determinando el cese inmediato de las autoridades prorrogadas por ser violatorias del orden constitucional. Bueno, este es otro tema, ¿no? Recuerden que en las elecciones judiciales del año pasado solamente elegimos una parte del Tribunal Constitucional, todavía falta elegir a cuatro y no se sabe cuándo se los va a elegir. Y hay un grupo de jueces, pues, que se han parapetado y continúan en funciones. Ah, no creo que se los haya eliminado ya, pero sus cargos están acéfalos, ¿no? Bueno, la cuestión es que el uno y el 2 son cosas de la justicia que no se van a resolver en lo inmediato. Tres, defender de manera intransigente nuestras empresas estratégicas, prohibiendo cualquier intento de privatización, tercerización o recorte presupuestario que atente contra el patrimonio nacional. Bueno,
La verdad es que el gobierno de Rodrigo Paz había indicado, como muchos de los opositores al MAS, que hay varias empresas del Estado que son deficitarias, ¿no? Incluyendo YPFB, que es una empresa estratégica, pero hasta el momento no se ha hecho nada, más bien se les está potenciando por lo que yo veo, ¿no? Mapa está más presente que nunca, Entel, YPFB, y no creo que se las privatice. Aquí por dos aspectos, ¿no? Uno, que son empresas estratégicas, y otro, que creo que el nuevo gobierno se ha dado cuenta de que son, pues, bueno, que son un muy buen botín para dar trabajo a mucha gente, ¿no? Eso hay que decirlo también. Y además, esto, el día de ayer el presidente también en Chuquisaca dijo que no se iba a privatizar las empresas estatales, ¿no? Lo cual es un retroceso contra su propia propuesta. Cuatro, propuesta de gobierno, ¿no? Cuatro, establecer la obligatoriedad de que el 100% de las divisas provenientes de las exportaciones privadas sean entregadas al Banco Central de Bolivia con medida urgente para revertir la escasez de dólares y garantizar la estabilidad cambiaria. Bueno, esto afectaría a los propios mineros. Aquí un punteo, ¿no? La Central Obrera Boliviana más que todo está conformada en su mayoría por mineros y el Ejecutivo General siempre es un minero. Esto porque, bueno, los mineros son los mayores empleados del gobierno. Pero en estos momentos lo que ocurre es que, como las exportaciones, el dinero de los exportadores está en el exterior. Y lo que hacen los exportadores es no es traer el dinero a Bolivia, porque pues a Bolivia, o sea, si yo he exportado $100, si los vuelvo a traer esos $100 al país, el banco me los da al tipo de cambio, bueno, hasta hace un mes, ¿no? Antes de la medida económica, el banco me lo daba a 7,96, ¿no? Entonces me daba solamente 700, un valor de $700 bueno, 700, a ver, nuevamente, si yo he exportado un valor de $100, sería 1.000 bolivianos, ¿no? Pero cuando vuelven por acá, pues el gobierno me daría solamente, o el banco me daría solamente 680 bolivianos. Ahí salgo perdiendo. Entonces, lo que han hecho los exportadores es básicamente eso, entregarlo a bancos del exterior y esos dólares son subastados y los bancos de Bolivia tienen que ir a comprar esos dólares y de ahí es donde sale el tema del tipo de cambio referencial, por ejemplo. Esto bastante difícil de cumplir, pero esto es algo que dijo Álvaro García Linera en una de sus intervenciones, si mal no recuerdo, hace unos meses, ¿no? Que haría esto. Esto es lo que le dijo a Arce que tenía que hacer. 5. Culminar al gobierno nacional a implementar políticas destinadas a restituir el poder adquisitivo de la moneda nacional a través de medidas de alivio tributario, facilidades de acceso a créditos flexibles y la aplicación obligatoria de mecanismos de corrección por inflación basados en el costo real y actualizado de la canasta familiar. Bueno, hay una propuesta de alivio tributario que el gobierno lo ha planteado, que está en la asamblea, que no se sabe si se va a promulgar o no. Y el tema de los créditos y demás, la verdad es que es bastante difícil, ¿no? Más tomando en cuenta que estamos desde la pandemia, bueno, desde el 2019, desde que hubo el conflicto político en Bolivia, pues que la situación económica no mejora en el país y vamos a ver, aunque hay que decirlo, ¿no? Los bancos han registrado otro superávit de este año, entonces, bueno, depende mucho eso del sistema financiero, no depende tanto del gobierno, diría yo. 6. Ratificar la defensa de la normativa laboral vigente, rechazando cualquier intento de flexibilización laboral que facilite despidos o elimine conquistas sociales históricas del movimiento obrero. Y esto creo que se va a cumplir porque básicamente es difícil que el Estado se meta con el trabajador. Aquí yo personalmente les digo que habría que pensar en los informales, en la gente que trabaja a través de plataformas de Internet, por ejemplo, que no tienen estos derechos que indica acá, pero si se les aplicaría esta normativa laboral, pues sería inviable tanto Yango, InDrive, Pedidos Ya, ¿no? Porque no dan los números. Pero esto tampoco se va a resolver ahora y yo creo que lo que indica acá se está cumpliendo y no se va a mover. O sea, a este punto estaría resuelto. 7. Rechazar la reforma tributaria del régimen 7 y cualquier carga impositiva que afecte a los pequeños comerciantes, exigiendo el respeto y restricto al régimen tributario simplificado para gremiales, artesanos y trabajadores por cuenta propia. Bueno, aquí les explico. El régimen 7 fue una propuesta que impulsó el gobierno de Yanine Áñez. La aplicó, pero la tuvo que derogar. Bueno, no la derogó Yanine
Áñez la derogó Luis Arce cuando volvió al gobierno. Era una propuesta básicamente que le indicaba al gremial que pague un 5% de sus utilidades durante 3 años o a los informales, ¿no? Que pagaran para que luego se podrían formalizar, es decir, tener NIT y demás situaciones. Y es algo que se probó y este gobierno le intentó meter en su decreto que fue eliminado en diciembre del año pasado, ¿no? No sé por qué el gobierno se mete en estas. Como les digo, esta propuesta ya fue, em, ya estuvo activa durante el gobierno de Yanine y ahora los mismos funcionarios, que bueno, son varios los funcionarios de Yanine que han vuelto al gobierno, pues la volvieron a poner y volvió a tener efectos negativos, ¿no? Hay que explicar que la norma creo que no es mala, solamente que está muy mal explicada, ¿no? Y ahí pues cuando le dices a un gremial que tienes que pagar impuestos o a un informal, pues todo el mundo te salta porque las cosas no están bien en el país. Y eso creo que ya está, o sea, ese tema ya se ha quitado, ¿no? 8. Exigir una jubilación digna equivalente al 100% del promedio salarial, rechazando las rentas de miseria que castigan al trabajador tras una vida de servicio. Asimismo, sentenciar que los fondos de pensiones son propiedad privada de los trabajadores y prohibir que la gestora pública continúe utilizando nuestros ahorros como caja chica para cubrir el déficit fiscal o la incapacidad administrativa del gobierno. Demandamos un control obrero colectivo y transparente sobre la gestora para evitar que sigan rifando el futuro de nuestras familias. Bueno, lo del 100% es difícil, ¿no? Porque cada vez hay más trabajadores y cada vez hay más jubilados. Y, o sea, siempre hay más trabajadores que jubilados. Bueno, aquí la cuestión es que pocos aportan, ¿no? Los aportantes reales efectivos son pocos y los jubilados cada vez son más, entonces es difícil que se jubilen con el 100%. Aquí hay que indicar también que la central obrera apoyaba al gobierno del MAS que terminó nacionalizando, ¿no? Lo que era llevado por las AFPs. Y el gobierno tardó como 8 años, 9 años en implementar la gestora pública, por ejemplo. Y hay muchas cosas ahí que hablar sobre el tema de pensiones y creo que esto tampoco se va esto no se va a cumplir, ¿no? No es algo que el gobierno pueda decir ya, la verdad es que este mismo gobierno ha estado utilizando la gestora para ciertos asuntos también. 9. Prohibir la exportación de alimentos esenciales mientras no se garantice plenamente el abastecimiento del mercado interno y la estabilidad de precios bajos para el consumo de las familias bolivianas. Bueno, esto es algo que este gobierno también está protegiendo. Recuerden que los cupos de exportación continúan. Ha tratado de liberar la exportación de arroz, pero la ha vuelto a quitar. La cuestión es que este gobierno también ha liberado las importaciones, ¿no? Bueno, ahí hay varias cosas que también no se van a solucionar ahora, ¿no? Pero eso de prohibir la exportación de alimentos esenciales fue política del MAS, ¿no? Básicamente que el MAS establecía que mientras no se cubra el mercado interno, no se va a poder exportar al exterior. Y me parecía que es una medida que necesita ajustarse, pero que está bien para el pueblo boliviano. 10. Exigir la abrogación inmediata de la ley 1720 de reconvención de tierras, demandando que las grandes extensiones de tierra improductivas pasen a manos de campesinos y obreros que efectivamente las trabajan. Esto ya se ha cumplido, ya lo ha hecho el gobierno, ¿no? Otro retroceso del gobierno de Rodrigo Paz. 11. Demandar inversión pública para las comunidades indígenas, campesinas e interculturales, garantizando el desarrollo productivo del agro. Bueno, volviendo sobre el punto 10, la verdad es que la normativa no era mala, el problema es que ha sido mal explicada y también es que esta propuesta no era del gobierno de Rodrigo Paz, ¿no? Fue una propuesta de la propia asamblea y tanto diputados como senadores la aprobaron. Porque les digo, la normativa no es mala, solamente que está mal explicada. De hecho, eh, ya los pequeños productores dan en hipoteca sus terrenos para conseguir créditos bancarios. Los bancos han encontrado figuras para hacer esto. Entonces, aquí hay un poco también de desconocimiento, ¿no? De algunas ONGs que no entienden bien el tema. Y bueno, demandar inversión directa es, bueno, ya se les ha dado el fondo indígena y vieron lo que pasó con ese tema, ¿no? Esto es algo que tampoco se va a resolver. Ahora, bueno, ya se ha abrogado esta ley y demandar esto no creo que se resuelva. 12. Ordenar una investigación exhaustiva
e independiente sobre los casos de narcomaletas, irregularidades en accidentes aéreos de la ciudad del Alto y la comercialización de combustibles de baja calidad basura con sobreprecio que dañan la economía popular y destruyen el parco automotor nacional. El caso de las narcomaletas es algo que todavía está pendiente. El gobierno no ha dicho mucho al respecto. Sobre el accidente de la Ciudad del Alto ya se ha aclarado de que se estaba cambiando los billetes viejos por nuevos y bueno, hubo ahí temas humanos y temas técnicos, ¿no? Que provocaron ese accidente y bueno, un tema que también ha marcado mucho este gobierno, el tema de la quema de los bolivianos y demás. Y el tema de los combustibles basura, ¿no? Que creo que ha sido lo que más ha afectado a este gobierno. Ese tema aún no se está solucionando también, no del todo. Ha hecho caer a un ministro, ha hecho caer al presidente YPFB, pero se ha puesto a gente que pertenecía al mismo YPFB o al mismo sistema hidrocarburífero, ¿no? Entonces, es difícil ese tema, es bastante técnico y bueno, ahí hubo también una pantomima del ministro de Gobierno mostrando que se mezclaba agua con aceite y demás situaciones, cosas que... Pero eso, esto es algo completamente del gobierno y creo que por lo menos el 12 el gobierno tendría que poder explicar estas situaciones. 13. Rechazar la descentralización de la salud y la educación por considerarla una privatización disfrazada. Se exige que el Estado central garantice el presupuesto para ítems, infraestructura y medicamentos gratuitos, tal como lo manda nuestra Constitución. Bueno, esto es algo difícil también, el tema de salud sobre todo, porque básicamente hasta los que están en el SUS, ¿no? Tienen que ir a comprarse medicamentos por sí solos. Es una situación difícil porque ahí entran otros aspectos también, la Caja Nacional de Salud, lugares donde hay mucha corrupción. 14. Repudiar los proyectos de ley antibloqueos por ser intento de criminalización de la protesta social, declarando movilización nacional inmediata en caso de que la Asamblea Legislativa intente su aprobación. Bueno, estamos en una movilización. Y a ver, la ley antibloqueos no va a mejorar las cosas, ¿no? En el país hay muchas leyes que no se cumplen. No vas a meter a la cárcel a 4.000, a 5.000 personas, eso no va a suceder. Em, y ahora pues ha puesto a un ministro de Trabajo que justamente había presentado un proyecto de ley al respecto, ¿no? Así es que esto es difícil y el mismo gobierno ha dicho, el mismo presidente ha dicho el anterior día, viernes, si mal no recuerdo, de que no iba a haber una tal ley antibloqueos. 15. Conminar al gobierno nacional el cumplimiento inmediato de todas sus promesas electorales, especialmente la referida a la reducción salarial de los altos cargos de los órganos ejecutivo legislativo. Como medida de autoridad ante la crisis, exigimos que este ahorro sea destinado a salud y educación. Sí, bueno, ya el presidente y sus 14 ministros se han rebajado el sueldo, pero tengo entendido que esto pues indica a viceministros, directores y demás, y también al legislativo, ¿no? Que difícil que los diputados y senadores se rebajen el sueldo, pero sería una medida que ya se ha cumplido en algún porcentaje. 16. Ratificar el compromiso de unidad orgánica inquebrantable de la Central Obrera Boliviana, manteniendo el estado de apronte y la movilización en las calles hasta que el pliego petitorio sea atendido en su totalidad. El Alto, 1 de mayo de 2026. Bolivia DINE soberana, Bolivia no se vende. Y bueno, esa es la situación. A ver, vamos a hacer un repaso rápido de este pliego petitorio, según lo que hemos estado explicando. El 1, eh, como les decía, es un tema, el 1 y el 2 es un tema de justicia, no creo que se cumpla. Puede haber un compromiso del gobierno de hacer esto, pero depende de otros factores. Difícil el 1 y el 2. No creo que se cumplan. 3. Bueno, el gobierno ha dicho que ya no iba a privatizar, entonces ya estaría. El 4. Eso es difícil. Los mismos mineros yo creo que se pondrían a esto. El 5. Conminar al gobierno nacional a implementar políticas. El 5. Bueno, vamos a ver si se apoya. Estaría en un porcentaje cumplido, ¿no? Depende de la asamblea de aprobar esa normativa. Entonces tendríamos una que ya estaría totalmente y dos que estarían más o menos. 6, yo creo que ya estaría cumplido, pues el gobierno no va a modificar el tema de la ley laboral. El 7 ya se ha cumplido también, 3 ya estarían cumplidos. 8
Eso no se va, no va a poder ser eso. 9, eso creo que medianamente también ya está. Sería 4, exigir la abrogación. Y esto ya está. 5, el 11 no creo que sea en lo inmediato. Tampoco creo que se pueda. 12, ordenar. El 12, bueno, depende del gobierno. En un porcentaje ya está, no, lo del alto ya se ha cumplido. 13, rechazar. El 13 habría que ver. Es lo que han estado discutiendo magisterio y gobierno en los últimos meses. El 14 dijo el presidente que no iba a suceder. 16 ya en parte porque se ha rebajado los sueldos. Y bueno, el 16 que solamente es un compromiso, ¿no? Bueno, y eso, o sea, de un pliego petitorio que salió el 1 de mayo, que no se le dio mucha bola. Hoy en día tenemos todo este problema en el país. Y la verdad es que no creo que, aun cumpliendo estos 16 puntos, se resuelva el conflicto, porque lo que ha pasado es que la Central Obrera Boliviana no es el ente poderoso de otras veces, ¿no? Tenemos magisterio que se desenmarca constantemente de Central Obrera Boliviana, los campesinos que pertenecen a la Federación de Campesinos, los gremiales que no pertenecen a la Central Obrera Boliviana, entonces la situación se ha complicado bastante, el gobierno lo ha dejado crecer y no sabemos en qué va a acabar esto, porque básicamente lo único que piden todos los sectores ya es la renuncia del presidente.